Bunkeros, ¿cómo están? Soy Janet Vázquez, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los tiroteos masivos y los riesgos que existen para nuestro país. Tenemos el gusto de saludar aquí en este estudio de Búnker Informativo el doctor Herbert Oliva. Él es profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Salutaciones afectuosas, mi estimada Janet. Un grato placer poder estar contigo. Me hubiese gustado que abordáramos otro tipo de temáticas, pero pues lastimosamente tenemos que hablar de un tema en donde el asesinato, en donde estos crímenes, estas barbaries van a predominar, pero pues es importante que desde la academia se pueda crear todo un contexto de análisis y reflexión sobre qué es lo que se debe de hacer para evitar este tipo de situaciones que están dejando tanto luto y tanta tristeza a miles y miles de familias alrededor del planeta Tierra. Por supuesto, la semana pasada nos conmocionamos con esa situación ocurrida en Texas, en donde pues un joven asesina a 19 niños y maestros también en una escuela allá en Texas, Estados Unidos, y lo veíamos tal vez lejanos, pero unos días después pues sale el caso de un joven que pues también amenaza ahí, aquí en nuestro país, en la Ciudad de México, en una secundaria. Janet, va a ser importante el que dejemos como premisa fundamental que siendo Estados Unidos considerado uno de los países o siendo el país que tiene más armas per cápita en el mundo, para que tengamos más o menos una claridad en la interpretación de este fenómeno, en Estados Unidos se calcula que existen cerca de 400 millones de armas. Esto nos lleva a pensar que Estados Unidos tiene 329 millones de habitantes. Estamos hablando de un arma por habitante. Entonces hay toda una cultura en la tenencia de armas que permite que Salvador, este joven residente en Uvalde, Texas, a cerca de 130, 128 kilómetros de San Antonio, Texas, pueda comprar un arma. En la escena del crimen se encontraron cerca de ¿qué? 7 cargadores de 30 municiones cada uno. O sea, imagínate, predomina el elemento de un arma de fuego de alto calibre, de calibre 5.56. Estamos hablando de un AR-15 que es la versión civil del fusil M16. Entonces vas a ver cómo el fácil acceso a la tenencia de armas en Estados Unidos en manos de jóvenes que no están capacitados, que probablemente tengan problemas de salud mental, que como lo hemos señalado en las investigaciones que desde la Universidad de Guadalajara hemos concretado, son jóvenes que tienen problemas con padres y madres, son jóvenes que tienen una difícil aceptación en sus entornos sociales, un elemento que aparece siempre como repetitivo, probablemente han sido víctimas de violencia y acoso. Esto hace que la tenencia de un arma les dé una sensación de empoderamiento, de poder, de saber cómo defenderme. Y con ello, ellos se inspiran en otros fenómenos de similar naturaleza. Y pues vamos, el hecho educativo, el escenario de la escuela, que es el que mejor conocen, probablemente pasan más tiempo en las escuelas que en sus hogares. Y te genera lo que te genera. Como cosa curiosa, es importante destacar que Salvador, este asesino de 18 niños de cuarto grado y de 2 profesoras, tenía problemas con su madre, tenía cerca de 3 meses viviendo con sus abuelos maternos. Y pues si yo te preguntara, Janet, en términos de socialización, pues tú sabes que los abuelos son los que chiquean, no son los que nos van alcahueteando. Entonces, ¿no crees tú que existe una relación en la mala comunicación de un joven que probablemente tenga problemas de no aceptación en sus círculos sociales, en el que haya tenido, no sé, a lo mejor un rechazo de alguna chava que no lo quiso o que tenga algún problema con manifestar sus orientaciones sexuales? No lo sabemos. Y estos elementos, si le sumas a una sociedad en la que, como ya te dije, no, es el país con más armas per cápita en el mundo, en donde la violencia en medios de comunicación es el pan diario de cada día, pues lógicamente es el caldo de cultivo para que este tipo de masacres se puedan llevar a cabo. ¿Qué es lo que debería de preocuparnos?
Lo que debe de preocuparnos es que las fronteras de Estados Unidos con México pues están muy cerca. Entonces la pregunta es, si ocurriese, Dios no lo permita, una masacre de esta naturaleza al interior de una escuela en México, la pregunta, ¿estamos los profesores y profesoras de este país preparados para enfrentar ese tipo de adversidades? ¿Estamos realmente claros en la unificación de protocolos que desde la SEP puedan unificar en términos de qué hacer en casos de tiroteos alrededor o al interior de instituciones educativas? Y te vas a percatar de que a pesar de que tú me puedes decir, pero es que existe el plan de mochila segura, Janet, pero también hubo un conglomerado con representación jurídica, con personaduría jurídica de padres y madres en México que se Que opuso, rechazaba esta que medida por decir que estaban violando ahí. atentatoria contra los derechos humanos de los niños. Exactamente. Entonces, Janet, yo no voy a hablarte de reflexiones ni de razonamientos en términos de las ciencias jurídicas. Yo te voy a hablar desde la lógica, de la práctica. Si yo, por revisarle la mochila a una niña o a un niño, voy a evitar que esta criatura lleve un arma, estoy de alguna manera hasta haciendo un trabajo que no le compete a la escuela, porque deberían de ser los padres y madres quienes deben de garantizar qué es lo que llevan sus hijos a las escuelas, no deberíamos de ser nosotros. Entonces, yo sí creo que tenemos que tener como una mejor postura en términos de permitir este tipo de situaciones. Y te voy a hacer como un marco comparativo breve. Imagínate lo que está ocurriendo en el devenir de esta posmodernidad del siglo XXI. Ahora nos estamos viendo enfrentados con leyes que dicen, es que el usar vapeadores es atentativo contra la salud y hasta hay toda ya una normativa jurídica que dice, no, vapeadores no, porque es malo Porque para... son dañinos Ok, para la salud, etcétera. pero ¿por qué no nos preocupamos mejor, por ejemplo, por el erradicar la tenencia de armas? Lo vimos recientemente en una caravana que lleva a cabo el presidente de la República, en donde periodistas se topan con retenes, en donde civiles tienen equipos tácticos operativos, armas de fuego de alto calibre. La Fiscalía de la República ha dicho de que es precisamente este fusil, el AR-15 y el AK-47, las armas preferidas por los grupos delictivos en este país. Entonces, uno ¿Y empieza... qué pasó? El gobierno lo minimizó esta situación, ¿no? O sea, empezamos a no ponerle el diente, el colmillo a estos fenómenos y empezamos como a tratar de ver la mirada a otros escenarios que probablemente no son tan importantes para la construcción del tejido social del México lindo y querido que todos queremos. Entonces yo creo que esto no tiene que ver solamente con la culpabilización de padres y madres. Yo creo que aquí hay un rol muy importante. Yo te puedo comprobar con datos estadísticos que el control y la regulación de las armas en Estados Unidos desde 1994 al 2004 se redujo en cerca de 239% el acometimiento de los mass shootings. ¿Qué pasó? Una propuesta de ley, la ley AWV, si mal no recuerdo, instaurada por Bill Clinton, impedía de que se fabricaran y que se vendieran estas armas semiautomáticas. Yo quiero dejarte algo muy en claro. Probablemente yo no sea un especialista en el manejo de armas, pero sí soy un estudioso de los fenómenos de violencia, de criminalidad y pues precisamente cómo evitar esto en el escenario educativo. Yo creo que en el fondo todos sabemos que no era tanto el tema de las armas, sino que era el tema de los cargadores de municiones. Ya estas armas, el AR-15, por su practicidad, le puedes modificar la culata, puedes hacer de tubos, silenciadores, puedes modificar, esta arma tiene una capacidad hasta para 30 tiros, ya hay indicios criminalísticos que en escenas de grupos delictivos con las autoridades se han encontrado cargadores hasta con 100 tiros. Entonces, este tipo de situaciones nos hacen pensar que necesitamos regular sí o sí la tenencia de las armas. Ahora bien, tú me podrás decir, bueno, pero es que también en Estados Unidos sabemos que hasta por internet podemos comprar a Sí, los en Estados 18. Unidos es muy fácil el Ok. acceso a todas las armas, ¿no? Acá en México, en teoría, no, pero pues vemos que también hay un tráfico ya cada vez más grande de armas de Estados Unidos hacia nuestro país.
pongámoslo acá en Jalisco, o sea, yo te podría decir a ciencia cierta y sin temor a quemarnos en este espacio de interacción, de que ya en algunos tianguis, de manera lógicamente discrecional, hay gente que te está vendiendo ya armas de fuego, que le están borrando los números de matrícula e incluso le están lacerando el interior de los cañones para que en estas pruebas de identificación de los cartuchos, sobre todo en los revólveres, que es donde puedes ver de manera manifiesta, no exista el registro. No, hay como una especie como de huella digital, llamémoslo, del cartucho, ¿no? En este caso, por curioso que parezca, déjame te cuento que no han sido siempre los fusiles semiautomáticos los que causan las muertes o las matanzas en las escuelas. Siempre terminan siendo pistolas de fuego en su mayoría y hay una explicación lógica. Janet, un chavo de 14, 15 años, no tiene la fuerza y mucho menos la capacidad de poder controlar un arma de fuego semiautomática. Y por eso es que una pistola, que es mucho más práctica, mucho más fácil de esconder, puede llevar, es más fácil para matar utilizar una pistola que utilizar un fusil, ¿no? ¿Qué ocurrió, por ejemplo, en México? Nosotros hemos tenido casos de una institución educativa de CONALEP en Ciudad de México que incluso el joven compró por internet y se le entregaron en una estación del metro un arma que son unos como plumas que tienen Sí. la capacidad para una bala, creo que calibre 25, que es de Sí, las más para pequeñas, disparan. Ujú. o una 22. Entonces, no se trata solamente del tema de las armas, sino que aquí hay un tema de salud mental. Te comento, y esto es bueno que todos los fieles seguidores que están al pendiente de Búnker sepan que derivado, por ejemplo, de la matanza de Parkland en Florida, una matanza en una institución educativa, hasta la plataforma Steam, que es muy importante en términos de videojuegos, unos chavos crearon un juego que enseña a matar adentro de una escuela, ¿no? Hay, por ejemplo, una serie de anime en donde una chava asesina y hay toda una plataforma de juego en donde esta chava asesina y aprendes jugando a cómo limpiar los residuos de sangre o a cómo esconder los cadáveres, yandere. Entonces tú Está dices, tremenda esta situación y lo que platicábamos, ¿no? Digo, el tema da para muchas aristas, muchas cosas. Ya hablamos del tema de las armas. Ahora bien, esto y la influencia que pueden tener el Internet, las redes sociales, los videojuegos, las mismas películas que también a veces pueden ser un referente negativo para los jóvenes, los niños, niñas y los jóvenes. hay que sentenciar que no solo, y te lo digo porque yo soy amante de los videojuegos, digo, a pesar Ujú, que ya soy un cuarentón, pero pues los juegos de video no surgieron con estas nuevas generaciones, claro. venimos del Atari, del Nintendo, del Super Nintendo, etcétera. Yo creo que es importante señalar que aquí hay toda una cultura que va fraguando una naturalización errónea de la violencia. Música con contenido misógino, ¿no? O sea, ahí lo tienes. Pareciera que hay música que te invita a matar, hay música que te invita a asesinar, o sea, no sé, más allá de estos sinónimos. Está el tema, por ejemplo, de las redes sociales. Las redes sociales, y esto es algo que te lo puedo yo garantizar, la violencia escolar ya no se está manifestando tan recurrentemente en el escenario físico como a lo mejor, bueno, yo, pues a lo mejor yo, tú a lo mejor no, pues tú estás más jovencita que yo, pero muchísimo más joven que yo. Pero a mí, por ejemplo, me tocaba ver violencia, es a la salida nos vemos y pues era la pelea. Ahora ya no, Janet, a lo mejor a ti te tocó conocer escenarios de difamar a una chava en redes sociales. La chava tenía su novio, le envió el pack de fotografías desnudas y cuando la relación termina, el chavo empieza a difundirlas. O sea, la manera en cómo estamos interactuando está cambiando. Y a partir de eso, yo te invito a que veas, por ejemplo, la programación de Netflix, que lo dije ayer en conferencia de prensa en la UDG. ¿Cuántas series no te invitan a que seas narcotraficante y no te invitan a La que cultura termines? del narco, ¿no? Oh, Y incluso hay otra serie ahí que en Netflix que también pues habla de una escuela en donde se vive muchísima violencia. y la naturalizamos. Y yo creo que es importante que la sociedad mexicana entienda que la violencia
no es natural, no es normal, pero que parte de trabajar el tema axiológico de valores y de principios morales en la casa. ¿Por qué queremos culpabilizar a la escuela de un trabajo en donde papá y mamá debieron de haber tomado cartas en el asunto? A la larga, nosotros como docentes desarrollamos un trabajo complementario, pero el tema también de la pandemia, yo te puedo decir, ha dejado rasgos, pero malísimos en términos de salud mental. Gente que está viviendo luto, cómo trabajamos desde la tanatología, este sentimiento de pérdida, estos sentimientos de violencia, te lo des. Depresión, de sentirse Sí, solos, de muchos, muchos factores. Ya hemos hablado aquí en Búnker ya del tema de salud mental. Y bueno, es que hay mucho trabajo por hacer porque de verdad la salud mental se ha visto deteriorada en muchos sentidos. Y bueno, pues ahí la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad? yo creo que es momento coyuntural y no tengamos que venir a otra entrevista después de que pase otra masacre y menos que pase en México. Dios mediante esto no, pero sí creemos que es momento de hacerle ver a la Secretaría de Educación Pública que necesita capacitar urgentemente al personal docente que está atendiendo el interior de las escuelas, quienes conocen la realidad. Especialistas, pues pueden haber muchos, pero que solamente te hacen el señalamiento de los diagnósticos y no proponen soluciones. Nosotros creemos que la implementación del acompañamiento de trabajadoras y trabajadores sociales, tenemos un maravilloso departamento de trabajo social en la Universidad de Guadalajara, que es de los mejores de América Latina. Tenemos necesidad de psicólogas y psicólogos que pueden estar acompañando este desarrollo de salud mental en el interior de las escuelas. Y lo más importante, crear protocolos, instaurar protocolos que le den a los docentes herramientas prácticas para poder afrontar este tipo de flagelos en la convivencia que debería de ser armónica, llena de paz y de amor a una escuela, ¿no? Pero pues la pregunta es, ¿realmente estamos viendo estos temas en las estructuras de los presupuestos cuando estamos viendo, por ejemplo, y no sé que no tiene que ver, pero por ejemplo el tema de nuestra universidad que se le está quitando presupuesto, ¿no? O sea, estamos haciendo desde la óptica política buen uso del dinero que debería de servir para construir un mejor tejido social. ¿Por qué no dejamos de malgastar el dinero teniendo diputados que hacen sendos viajes ostentosos? ¿Y por qué no mejor llenamos de buenas bancas, de buenas pizarras o de buen equipo informático a las escuelas? Eso podría ayudar también a minimizar el hecho de violencia. Recuerden que hoy en día vivimos en un México que nos está aportando 20 muertos al día. Sí. No es poca cosa, Janet. O sea, imagínate tú que en 6 meses, el año pasado, de enero a junio, que teníamos más de 16,000 muertos en México. Yo quisiera preguntar cuántos de esos fueron por armas de fuego. ¿Y cuántos de esos eran menores de 30 años? O sea, tenemos datos que nos pueden asombrar, pero que me imagino ya tendremos otros programas para poder interactuar con Janet, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay varios programas, ¿no? Que pues se han aplicado. La Universidad de Guadalajara, pues también ha estado muy atenta al tema de senderos seguros, no solo en las escuelas, sino también como en los alrededores para, pues, tratar de disminuir esa violencia que estamos viviendo, registrando prácticamente todos los días. No tenemos tiroteos probablemente al interior de las escuelas en México, pero en México muchos estudiantes día tras día desaparecen porque son secuestrados, porque son sometidos a la fuerza, a la trata de blancas. Creo que ya no se debería de utilizar el término, pero pues bueno, están siendo víctimas de explotación y de abuso sexual. Entonces empiezas a ver que ya hay niñas con el tema de una insalubridad mental precisamente por miedo, porque ya no puedes sentirte segura. Nos ocurrió en la Universidad de Guadalajara con 3 estudiantes que fueron confundidos y vaya forma desgarradora, mis condolencias para la familia. Estas situaciones no es el México que le queremos heredar a las futuras generaciones. Ojo, repito, probablemente acá no veamos los tiroteos como en Estados Unidos, pero acá tenemos día tras día a jóvenes que están siendo asesinados por su condición de estudiante. Y simplemente a un asalto, ¿no? A veces que también se da mucho, pues a veces ya
A todas horas, porque en realidad ya es a cualquier hora, pero que muchas veces por quitarles un celular, por quitarles una laptop, los asesinan con S- un cuchillo. ¿Sabes qué es lo más paradójico del caso? Que yo conocí jóvenes delincuentes, no voy a decir el nombre del mercado en la periferia de la ciudad, pero que delinquían en los alrededores del mercado. Su mamá tenía un puesto, una venta en el mercado, y para el chavo era muy fácil salir, delinquir a los alrededores, y pues cuando empezaba a Ujú. correr para escapar, se metía al interior del mercado, tiraba las cosas en el puesto de venta de la mamá, y cuando la policía lo atrapaba, pues nunca lo podían culpar del acometimiento del delito. O sea, también madres y padres que se vuelven cómplices en este flagelo delincuencial en el que jóvenes hoy en día, como te repito, se les hace mucho más fácil formar parte de estructuras delictivas que determinar la preparatoria. O sea, también eso te dice el tipo de sociedad que tenemos. Y no sé, Janet, si será viable manifestarlo, pero siendo sinceros, en el interior de muchos hogares en Guadalajara, padres y madres tienen para la caguama, tienen para el aguardiente, tienen para el vino, pero cuando tu hijo te pide para un libro, ¿por qué te niegas a darle lo que cuesta un libro? Parece que México toma más cerveza que leche. O sea, por el amor de Dios. Y sobre esa base o esa fundamentación de valores estamos normalizando la violencia. Creo que no es correcto. Y esto nos pasó porque la pandemia nos dio 2 años, 2 años de instituciones educativas que estaban cerradas. O sea, la calidad de la educación para mí se vino abajo. Pero ¿qué ocurría? Las discotecas, Mm. los bares, los antros permanecieron abiertos. De hecho, o sea, y no me vayan a odiar por lo que voy a decir, pero por ejemplo en la primer final de fútbol, después de más de 50 años en el que Atlas Mm. gana, estábamos cerrando un ciclo de pandemia y mucha gente estaba sin mascarilla. O sea, sí teníamos regulaciones para ir a la escuela, pero no teníamos regulación para ir a Para los festejos para los y festejos. Entonces demás. también tiene que ver Ujú. un poco con esa incongruencia en la que la misma sociedad está viviendo. Muchos están llorando de que se trata de una injusticia, y a lo mejor sí, el que revisen la mochila de tu hijo, pero si por implementar un proyecto, un protocolo de esa naturaleza, yo evito que un chavo lleve armas, creo que estoy haciendo una labor que salva vidas, y eso no tiene ninguna consecuencia jurídica más que ser bien visto y aplaudido por la sociedad mexicana que quiere paz. Tenemos necesidad de paz y de ya no estar fomentando una cultura de violencia tan arraigada hoy en día, Janet. Mucha, mucha necesidad de paz, de tranquilidad en México y en general, pues en el mundo, digo, pero hablando acá de nuestro país, sin duda que la necesitamos. Y entonces, doctor, es un trabajo de todos, porque realmente hablamos desde la familia, desde los hogares, las escuelas, que también, pues ahí los mismos profesores, si detectan alguna situación anormal, alguna situación irregular en algún niño, alguna niña, algún joven, pues también, pues es como un foco de alerta, ¿no? Porque además, pues se han dado situaciones en las que previamente los jóvenes que cometen estos delitos, pues lo mencionan hasta en las redes sociales, lo publican desde días antes, lo mencionan. Entonces, ahí también trabajo por hacer, y por supuesto las autoridades que sin duda alguna pues tienen que trabajar de la mano con pues todas las instituciones para poder lograr que esto vaya a la baja y no Minimizar. se registre una situación lamentable. No queremos que eso pase. Mientras en México una pizza a domicilio llegue en 30 o menos tiempo, 30 minutos o menos, llegue antes, o sea, más rápido que lo que te puede tardar en llegar una ambulancia o una patrulla, eso es un indicador de qué es lo que está pasando, que como sociedad tenemos mucha chamba que hacer. ¿Qué es lo que está pasando? Mientras los jóvenes sigan pensando que van a tener mejor superación financiera y para la estructura económica de su vida, siendo delincuentes, que terminando la prepa o una carrera universitaria, como tejido social tenemos mucho que hacer. Yo creo que las premisas están claras. Este es un trabajo en donde padres y madres tienen que retomar la autoridad de los hogares, tienen que empoderarse realmente de lo que implica ser papás y mamás, y pues nosotros desde la academia tratar de seguir fomentando no diagnósticos, sino propuestas de solución concretas,
para ofertárselas a las autoridades gubernamentales de nuestro estado, para que también ellos tengan herramientas de qué es lo que desde la universidad, como especialistas en el tema, podemos compartirle a la mejora de la educación de este México que tanto nos da. Doctor, por último, sin duda alguna, creo que las escuelas en México pues no están preparadas para una situación así. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué deben de hacer? Porque pues nadie quiere que pase, pero sí hay que prevenirlo. En esta investigación que concretamos con la doctora Teresa Prieto y el doctor José Claudio Carrillo, ayer hubo una expresión, profesores que ya no dan más, que ya no dan abasto, profesores que no están siendo dignificados en su rol docente. Y también tenemos docentes que están desmotivados, que también tienen una enfermedad mental que se llama cansancio, están estresados. Yo creo que el tema de capacitar a los docentes, de darles herramientas al conglomerado de los educadores que van a formar a sus hijos, pues es importante. Por ahí creo yo que se puede hacer mucho un trabajo en donde desde la escuela vincular padres y madres, campañas de prevención en el tema de violencia, un tema de concientización. Y pues yo creo que hay mucho que hacer en términos de aprender a diagnosticar los problemas de salud mental, reconocer las causas que generan estos problemas de salud mental y que consecuentemente generan muertos, y por supuesto personal educativo, personal docente que tenga capacidad de dar respuestas a estos problemas identificados y plenamente diagnosticados. Bien, doctor, pues muy interesante todo lo que nos ha aportado. Sin duda alguna, el riesgo pues está latente. Existe este riesgo en México, en América Latina y bueno, pues ya vemos en Estados Unidos que parece que pues es ahí el pan de cada día, que tienen situaciones muy lamentables y que bueno, pues hay que trabajar, hay que hacer algo aquí en nuestro país para que no sucedan este tipo de situaciones. Doctor Herbert Oliva, profesor investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUSEA. Muchísimas Al gracias. contrario, gracias a ti, mi estimada Janet, y a toda tu fiel gente que sigue en esta transmisión, ¿no? La verdad que los espacios que se generan desde redes sociales, a través de estas plataformas de streaming, a través de consolidarnos, van creando una ventana para visibilizar la urgente necesidad de intervenir en estos conflictos, en estos escenarios de violencia. Y pues como Universidad de Guadalajara siempre vamos a estar dispuestos para intervenir con soluciones concretas las veces que sean necesarias. Que Dios me los bendiga y gracias por el espacio, Janet. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues ahí está la información, este tema tan interesante, por supuesto, y bueno, pues las reflexiones del doctor Herbert. Gracias a todos por el favor de su atención. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo.